Bueno, el día de hoy, como hemos visto, este mes estamos dedicando a hablar sobre la reforma protestante y por qué ello es importante para nuestra iglesia, por qué es importante saber de nuestra herencia. Como hemos visto, Lutero intentó reformar la iglesia católica a partir de varios postulados y hablaré brevemente de tres de ellos, pero más de uno. De una sola fe, una sola gracia y una sola escritura. Esos postulados fueron muy importantes, fue algo muy importante que nuestra iglesia ha aprendido y ha heredado. Yo espero que la mayoría de ustedes hayan leído o repasado las afirmaciones de nuestra iglesia, puesto que en ella viene también descrito por qué somos herederos de esta reforma protestante. Y voy a repasar brevemente lo que decimos en cuanto al tema de hoy. La Iglesia Misionera del Pacto tiene sus raíces en el cristianismo histórico, en la Reforma Protestante, en la instrucción bíblica de la Iglesia Luterana de Suecia y en el gran avivamiento de los siglos XVIII y XIX. Somos una iglesia de la Reforma y nos vemos parados en medio de esta gran corriente que se generó con la Reforma Protestante, con referencia particular a la doctrina que afirma que la justificación es solo por fe, la salvación es solo por fe. Mientras la Iglesia del Pacto afirma con los reformadores la soberanía de la palabra de Dios sobre todo lo que hay, sobre todos los credos, sobre otros escritos, el sacerdocio de todos los creyentes, como también lo hemos visto, da especial importancia al énfasis de la Reforma sobre la salvación solo por gracia y solo por fe. También se enseña entre nosotros que no podemos obtener el perdón de pecados y la justificación delante de Dios por nuestros propios méritos, por nuestras obras, porque somos buenos, porque no hemos hecho nada malo, sino que recibimos el perdón de pecados y llegamos justos delante de Dios por gracia, por la obra de Cristo, por medio de la fe. Este conocimiento lo heredamos de la Reforma Protestante por la insistencia de Lutero de enseñar esto. La sola Escritura. Los cristianos encontramos en la Biblia lo que debemos creer, lo que debemos practicar y que es preciso recurrir a la Biblia para todo ello. No hay otra autoridad, no hay ninguna tradición en la iglesia que esté por encima de la Biblia, ni ningún papado, ni ningún ministro. Nadie está por encima. Los cristianos creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La sola gracia. A pesar de la incredulidad nuestra, de la maldad, Dios en su gran amor dio a su Hijo, a Jesucristo, para rescatarnos y obtener el perdón de nuestros pecados. Mas Dios muestra su gran amor para nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y hemos sido justificados, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y la fe, la sola fe, la fe viva, es creada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo y sabemos que la fe es el único medio por el cual podemos apropiarnos de esa bendición de la muerte y la resurrección de Jesús, solo por la fe. Hay algunos otros puntos que están señalados en su boletín, los cuales no podemos tratar porque nos extenderíamos mucho. Pero quiero tratar
un punto especial de la salvación por gracia, que esta no se compra, no se vende. Quiero tratar un punto especial que Pablo se topó o le dijeron en su época y que también ahorita se ve, se nos dice. ¿Han ustedes escuchado eso de que puedes seguir pecando porque Dios te perdona? ¿Han escuchado eso de que pues, Dios ya te perdonó, puedes continuar haciendo lo que hacías antes porque su gracia es tan grande, pues que te va a perdonar? ¿Para qué ser buenos si sabemos de antemano que Él nos va a perdonar? ¿Lo han escuchado? ¿Se los han dicho? ¿Lo han visto? Estas ideas no son nuevas y estas se plantearon también en tiempo de Pablo. Yo quisiera que buscaran en su Biblia Romanos 6 y vamos a leerlo todos juntos. Romanos 6 vamos a leer del versículo 1 al 14. Y vamos a leer alternado los varones y las damas. Romanos 6, del 1 al 14. Los hermanos podrían empezar. Vamos a leer del versículo primero, el 2 las damas. ¿Ya lo tienen todos? Bien, empecemos. ¿Qué pues diremos? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Todos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracias, hermano. Bien, ya hemos dicho que no somos salvos por medio de nuestras obras, porque somos buenos, porque nunca hemos hecho nada malo. No. Según la Biblia, la única manera de salvarnos es por gracia y sin merecerlo. Pero Pablo tiene aquí una pregunta, ya la leímos, les dice a los romanos, entonces ¿qué? ¿Vamos a persistir en el pecado para que abunde la gracia? ¿Para que tengamos más gracia? Y él es definitivo y dice que no, de ninguna manera. Pablo rechaza esta idea. Pablo siempre anima a los creyentes a no ceder ante el pecado y que continúe siendo dueño de nosotros. Pablo siempre predicó que siendo salvos
El pecado ya no tenía autoridad en nuestra vida. El versículo 2, voy a estar utilizando la versión internacional. El versículo 2 dice: de ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues seguir viviendo en él? Hemos muerto al pecado, ya es pasado. ¿Cómo podemos volver a vivir en él? Eso ya es pasado. Y aquí el pecado, hermanos, se refiere a nuestro estilo de vida, no a un pecado o a una situación. Es nuestro estilo de vida, la forma de hacer las cosas, de pensar, de vivir. Continúa Pablo en el versículo 3: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? ¿Acaso no lo saben? ¿No lo han leído? ¿Acaso no saben que los que fuimos bautizados fuimos para unirnos con Cristo? ¿Que quedamos unidos a Él, a su muerte? El bautismo significa, como muchos de ustedes saben, la unión con Cristo. Y si nos hemos bautizado, hemos entrado en una relación con Él. Y para Pablo, ser cristiano implica una identificación personal con Cristo que se establece en el bautismo. Dice el versículo 4: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pablo enfatiza eso: hemos muerto al pecado. ¿Para qué? Para que llevemos una vida nueva, no para que volvamos a él. Dice el versículo 6: en efecto, si estamos unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Nuestro viejo hombre, lo que antes éramos, lo que antes pensábamos, antes de conocer a Cristo, eso fue crucificado con Cristo. Dejamos de ser esclavos del pecado, quedamos libres, fuimos perdonados. Y la gracia está ligada al perdón. Por eso es la molestia de Pablo. Y él así hace su pregunta: ¿qué acaso no saben? Cuando alguno de nosotros nos invitan a hacer o a pensar como antes lo hacíamos, antes de conocer a Cristo, a nuestra antigua forma de pensar, hacer lo que antes hacíamos, porque pues estamos perdonados, o te va a perdonar. Dice más adelante: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Lo maravilloso de estar justificados es que nuestra muerte al pecado por medio de Jesús, por gracia, significa vida. Vivimos justificados porque la pena de muerte ya ha sido pagada, y ya ha sido pagada por la muerte de Jesús. Entonces, ¿por qué esta pregunta? ¿Por qué vamos a persistir en el pecado, en esa vida vieja, en esa antigua forma de pensar? En el versículo 12 dice, aquí en Romanos: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezca a sus malos deseos. No permitan. Rebélense contra el pecado, porque ya somos libres de él y tenemos que luchar en contra y entregarnos más bien a su servicio. El pecado no debe dominar nuestro ser, y Pablo nos da una razón más. En el versículo 14 dice: así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Si aceptáramos estar bajo la ley, estaríamos aceptando el cumplirla y por lo tanto estar en condenación. Pero aquí dice que no, que estamos bajo la gracia. Es reconocer
nuestra dependencia de la obra de Cristo para nuestra salvación y así ser justificados en lugar de ser condenados, y por lo tanto somos libres. Estar bajo la gracia de Dios es saber que estamos libres de condenación, libres para resistir el poder del pecado con gran fuerza y con audacia. Cristo no murió por nosotros, no hizo esta expiación de pecado, esta muerte de cruz, para que nosotros volvamos atrás. Cristo no murió por nuestros pecados para que sigamos viviendo en ellos, ni tampoco nos limpió para que volvamos a revolcarnos en ese hombre antiguo, sino que Cristo murió por nosotros para que seamos nuevas criaturas y tengamos nueva vida con la voluntad de Dios y no la de la carne. ¿Cómo percibimos la gracia? ¿Cómo la palpamos? Jesús no habló directamente de ella cuando leemos los evangelios, pero sí habló de ella en muchas de sus parábolas, en muchas de sus enseñanzas. Ustedes se acordarán de una parábola que empieza: porque el reino de los cielos era semejante a un hombre que salió de mañana a contratar obreros. La parábola de los trabajadores de la viña y unos pagos injustos, entre comillas. ¿Se acuerdan de que este hombre salió temprano de mañana, contrató unos obreros y les dijo: vayan a mi viña, les pagaré lo justo, el jornal de un día? Más tarde volvió a salir y encontró a otros trabajadores desocupados en la plaza y les dijo lo mismo: vayan a trabajar a mi viña y les daré lo justo. Y el dueño volvió a salir a mediodía y en la tarde y más tarde y les dijo lo mismo. Pero después llegó la hora de la paga y empezó por los últimos que llegaron, y a cada uno les dio el jornal de un día. Y cuando les tocó el turno a los primeros que había contratado, pensaron pues que les iba a pagar más. Habían trabajado más horas, habían soportado más calor, pero no, les pagó el jornal de un día. Y uno pensaría, pues qué injusto, ¿no? Qué injusto que a los que trabajaron más pues les pagó lo mismo que a los que trabajaron 2 o 3 horas. Y el dueño les dijo: pues ustedes convivieron conmigo en un jornal, y si yo les quiero dar a los otros lo mismo que a ustedes, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero. ¿Qué punto de vista, verdad, de esta parábola? Desde un punto de vista económico, pues no tiene sentido. No tiene sentido desde un punto de vista económico. Pero así como empieza: porque el reino de los cielos es semejante a esta historia, así es la gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios no se puede calcular, no se puede medir. La recibimos como un regalo y Dios la da como Él quiere. Hay otra parábola también que no tiene sentido, y esta la conocen muy bien. Esta empieza que dice: un hombre tenía 2 hijos y el menor le pidió al padre su parte de la herencia. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ya saben que este hijo tomó su herencia, se fue lejos, vivió como quiso, desperdició sus bienes, y en el lugar donde estaba vino una gran hambre y tuvo que pedir trabajo. Y pues entre eso lo mandaron a una hacienda a cuidar cerdos. ¿Ustedes saben lo que huele una granja de cerdos? Bueno, huele horrible. Yo he estado en ellas por mi trabajo. Entonces esta persona, este chico, se acordó de su casa, de su padre, y que pues, los jornaleros de su padre, porque él era un jornalero, tenían abundancia de pan, no sufrían hambre. Entonces se levantó y pensó:
voy a ir con mi padre, le voy a pedir perdón y le voy a decir que he pecado contra él, contra el cielo y contra él. Y así fue. Y le iba a pedir trabajo de entre sus jornaleros, porque él ya no era digno de ser llamado su hijo. ¿Y qué pasa cuando llega? ¿Se acuerdan? Pues el padre lo recibe. Él le dice: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Pero ¿qué hace el padre? Lo arropa, lo viste, hace fiesta, mata al cordero más gordo que tenía, lo perdona, porque se había perdido y fue hallado. El padre mostró gracia para con su hijo, que no se la merecía. Pero la gracia no siempre la entendemos así, y sabemos que el hijo mayor no la entendió, ¿verdad? ¿Se acuerdan que él se enojó? Pues así es la gracia, hermanos, como estas dos parábolas. Entonces, ¿vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Vuelve a preguntar Pablo. ¿Ustedes se imaginan al hijo pródigo diciendo: caray, voy a regresar a hacer lo que yo quería y todo eso, así que vuelvo y otra vez me van a perdonar? ¿Se imaginan eso? Eso es contra lo que está aquí hablando Pablo. Pablo vuelve a preguntar la misma idea. Y hay varios autores, varios escritores, varios predicadores que han hablado sobre este tema. Entre pensar de que se podía abusar de la gracia de Dios, como recientemente hay un libro de Philip Yancey que se llama De la gracia divina, y hay un escrito mucho más anterior, de la época de la Segunda Guerra, de Dietrich Bonhoeffer, sobre la gracia. Y de hecho Bonhoeffer acuña una frase que tal vez los que lo han leído la conocen, que él habla de la gracia barata, la gracia cara. ¿Para qué ser buenos si sabemos de antemano que Dios te va a perdonar? Y Dietrich Bonhoeffer dice de plano con respecto a esto de la muerte al pecado, dice: ningún cristiano resucitado a una nueva vida debería estar suspirando por la tumba, porque el pecado lleva olor a muerte. ¿Por qué alguien escogería? El abuso de la gracia sí es una tentación, y sí la vemos a diario en escritos, en la televisión, con amigos. Sí está rondando el querer volver. Dice Bonhoeffer que la gracia barata es el enemigo mortal de la iglesia, que la gracia barata es una predicación de perdón, pero donde nadie se arrepiente. Dice que la gracia barata es un bautismo donde no hay disciplina y donde no hay seguimiento de Jesús. Que la gracia barata es como una comunión, pero donde no hay confesión. Que la gracia barata es una gracia donde no hay cruz, una gracia sin Jesucristo vivo. Pero dice que la gracia costosa es un tesoro escondido, y que por causa de él un hombre irá felizmente y venderá todo lo que posee por tenerla. Es una perla de gran precio. Es la regla majestuosa de Cristo, por lo cual un hombre o una persona pone la otra mejilla. Esa es la gracia costosa. Es el llamado de Jesús al discípulo a dejar sus redes. Dice que la gracia es costosa porque nos llama a seguir, y es gracia porque nos llama a seguir a Jesucristo. Que es costosa porque le cuesta a un hombre su vida, y es gracia porque le da a un hombre la vida eterna. Es costosa porque condena al pecador, y es gracia porque lo justifica. Pero sobre todo, dice Bonhoeffer, es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo, porque hemos sido comprados a gran precio, y lo que le ha costado a Dios, hermanos, no puede ser barato para nadie, menos para nosotros. Es gracia porque Dios no estimó a su Hijo como un precio muy
caro que pagar por nuestra vida. La gracia es costosa porque obliga a un hombre a someterse al yugo de Cristo y a seguirlo. Es gracia porque Jesús dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice en Efesios: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Es por gracia, como vimos en las parábolas. Esta enseñanza, hermanos, de la gracia es herencia de las enseñanzas de Lutero, de la Reforma. Lutero restauró la enseñanza de la gracia de Dios para que nosotros tuviéramos vida con Cristo por gracia. Vean nuevamente el versículo 14, hermanos. Así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, tenemos que saber que estamos bajo la gracia. Tenemos la fuerza para luchar contra el pecado, la antigua forma de vivir, la antigua forma de pensar. Estamos bajo la gracia. Espero que esta meditación haya sido buena para